Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles en este martes educativo, en un conversatorio académico más. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén sintonizando este conversatorio. Saludo con mucho gusto a mis amigos que hoy me acompañan en este conversatorio, a Luis y a Jan. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí listos, ya listos. ¿Qué tal, Ian? Excelente, excelente. La verdad me da mucho gusto poder coincidir con ustedes en este nuestro martes en el que hablamos de temas de educación que sin duda nunca pasarán de moda, siempre estarán vigentes, siempre habrá algo que contar, algo sobre qué, pues justamente conversar. Y para ello, bueno, queremos compartir con nuestro auditorio nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar, ya saben, sus dudas, sugerencias, alguna inquietud que tengan respecto del conversatorio, alguien que les gustaría y que esté en nuestro alcance poder invitar también, claro, por supuesto, alguien a quien le gustaría también participar dentro de estos conversatorios, pues sería también muy, muy interesante porque a veces en diferentes lugares hay gente con mucho talento, valiosa, que nos puede complementar, nos puede enriquecer estos conversatorios y pues la verdad que sería muy, muy grato poder recibir esas propuestas y bueno, poderlas concretar, llevarlas a cabo. Y bueno, pues ya saben, aquí pueden hacernos llegar todas esas inquietudes. Al mismo tiempo, queremos también recordarles que, bueno, pueden solicitar su constancia de participación en estos conversatorios. Estas constancias tienen valor curricular y bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues justamente inscribirse para que de esta manera puedan obtener su constancia. Y bueno, pues sin más, de verdad que es un gusto. Hace 8 días, bueno, pues por algunas cuestiones técnicas, con Jan, ahí algunos temas pues que eran difíciles de controlar, ya no pudo estar en el programa, inició, pero ya fue complicado y bueno, pues el resto de nuestros compañeros, pues también algunas actividades que de repente les impiden estar acá, pero nosotros pues muy contentos de poder coincidir y de poder estar en este nuestro espacio de reflexión educativa, en un conversatorio académico más. Y en esta ocasión, la verdad es que se puso muy interesante, nos gustó mucho el programa de hace 8 días y bueno, hoy quisimos denominar al tema en el que vamos a estar charlando vocación para la educación. Hablábamos justamente un poquito la semana pasada de esta hermosa y muy necesaria palabra, ¿verdad? Como lo es la vocación, para lo cual le voy a pedir a Luis que nos haga el favor justamente de dar comienzo a esta ronda con una idea introductoria que nos pueda ir ahí abriendo el tema para poderlo socializar. Adelante, Luis, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, muy buena tarde o muy buenos días, todos los que nos estén viendo. Muchas gracias por el favor de su atención. Y bueno, pues ¿qué tal, Ian? ¿Y qué tal, Asbaby? ¿Cómo estamos? Pues Bien. efectivamente, gracias por tomarnos en cuenta aquí en el conversatorio. En el sentido de que, bueno, la semana pasada precisamente platicamos, y bueno, a lo largo de todos los conversatorios que hemos tenido, yo creo que desde el primero, uh, siempre hemos tenido la intención de, de invitar al docente y al alumno a estudiar prácticamente. Eh, Uno para enseñar y el otro para aprender. Eh, Pero esa relación enseñanza-aprendizaje creo que se liga o se une precisamente con una, pues, con una actitud, yo lo veo así como una actitud, como con una liga que precisamente tú denominas o que tú has denominado como vocación. Y esa vocación siempre nos hemos preguntado, bueno, al final de cuentas nos hemos preguntado, ¿y qué es la vocación? ¿No? Entonces, fíjate que estudiando un poquito el tema, me encontré con que no hay un origen establecido o fechado, digamos, de la palabra vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado.
vocatio, ¿no? Vocatio, transformado al siguientes vocablos, vocare, que significa llamado. Pero fíjate que es muy curioso que para la Edad Media, en algún punto después de después del año 1, del año 1 de nuestra edad moderna, con la creación o con la formación de los grupos cristianos y católicos, se empezó a utilizar esta palabra como, como una característica de aquellos que eran llamados al servicio de Dios, ¿no? Al servicio del Dios, de las religiones. Entonces, vocación por mucho tiempo se dio esa connotación de ser una palabra, pues de corte, como pudiéramos decir, divina, ¿no? Algo así, porque era como el llamado únicamente a los elegidos por Dios para darle continuidad a los principios que, que Dios mandaba. Entonces, de allí surge la palabra vocación. Bueno, esta palabra posteriormente se brinca a otros ámbitos y llega precisamente a la educación. Probablemente, como digo, por ahí en la Edad Media, muy probablemente cuando se inicia la educación o la academia, cuando se crea la academia precisamente en la Edad Media. Y entonces vocación es el llamado, bueno, en educación es el llamado de la educación, es decir, es el llamado de la academia a los que en realidad quieren estudiar, a los que en realidad quieren ser partícipes de la actividad educativa en este caso. Y pues para completar esta primera intervención, la vocación representa o muestra aquellos intereses o aquel deseo que uno tiene sobre cierta materia, sobre cierto ámbito. Y entonces uno enfoca sus habilidades, sus actitudes, sus aptitudes hacia ese interés que uno tiene. Entonces, en esto aterrizado en el ámbito de la educación, precisamente es orientar nuestro interés, nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestras características al desarrollo y al aprendizaje de cierto conocimiento que es de nuestro propio interés. Y el profesor, bueno, pues definitivamente también debe llevar sus intereses, llevar sus actitudes, todas sus características, pues a la transmisión y a la enseñanza del conocimiento que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante porque muchos de nosotros lo tomamos no como un deseo orientado, sino como pues es el único trabajo que conseguí y a lo mejor por eso tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces me alineo a las especificaciones que me da la institución para yo poder cumplir con los objetivos que la institución me está poniendo. Pero la enseñanza tiene algo más. La enseñanza implica que yo dé parte de mí, y ese parte de mí es mis características, compartirlas con mis compañeros alumnos o mis compañeros colegas, en cuanto a la actitud, en cuanto a la aptitud y en cuanto a las habilidades, porque, bueno, esto lo iremos platicando, pero hemos criticado que hay maestros que no comparten sus conocimientos con sus pares, por ejemplo, y en una academia, pues se busca solucionar problemáticas o se busca compartir soluciones a ciertas problemáticas y esa es la transmisión del conocimiento en sí, esa es la socialización que hay que hacer en educación del conocimiento, pero muchas veces no lo cumplimos, entonces allí es donde tenemos a veces los grandes errores y los grandes problemas educativos, que por un lado el profesor no quiere enseñar, o no quiere transmitir, o no quiere compartir, el alumno también se niega a lo mismo y se van estableciendo las barreras, tú sabes bien, de la comunicación.
Entonces, bueno, pues yo así lo pongo aquí pues a la discusión. Y bueno, yo creo que en el camino vamos a ir ampliando un poquito más estos conceptos. Muchas gracias, gracias Luis. Y bueno, pues ya en adelante te escuchamos alguna idea introductoria para dar inicio a este conversatorio. Adelante. Gracias, gracias, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren súper bien. Esperemos que ahora sí no, no nos pase nada siniestro, porque ya yo voy a dar de topes. Pero bueno, esperando que todos se encuentren muy bien y como siempre, es un gusto estar aquí. Es interesante lo que me platican, porque, o sea, la verdad es que para mí la vocación tiene como una gran importancia y que debe estar ya, ¿cómo decirlo? Tiene una importancia ya inherente, vaya, porque muchas veces se cae en el error de hacer cosas que pues no te gustan, que no son de tu agrado, que no naciste para eso, ¿no? Y eso en qué recae, pues en que muchas veces desempeñas tus labores de mala gana, de mala manera. Y entonces, precisamente ahorita que estoy escuchando al maestro Luis con todo el llamado, esto me hace recordar que muchas veces nosotros tenemos una pasión, nosotros tenemos algo que nos agrada, que nos gusta hacer, ¿no? Algo que ya lo traemos desde la sangre, incluso me atrevería a decir, ¿no? Pasa mucho como cuando dicen, ay, es que esta persona desde que estaba bien peque, pues se veía que tenía las habilidades, ¿no? O se veía que tenía talento para esto. Entonces, la vocación sí es súper importante tener este concepto bien presente cuando estamos hablando de lo que vendría siendo una profesión, ¿sí? Y ya no solo como tal una profesión, sino que en general, cuando estamos hablando ya de aspectos, eh, pues a nivel laboral, porque finalmente la vocación, vaya, la vocación o te puede, digamos, ayudar, por así decirlo, o te puede ayudar mucho para darte cuenta, pues, qué es lo que te gusta, qué es lo que te agrada, o en su defecto, te puede dar la idea de qué es lo que no quieres hacer en tu vida, ¿sí? Entonces, el tener siempre presente este concepto es súper importante. Y más cuando estamos hablando del ámbito educativo, porque pues sí, lamentablemente sí hay mucho tema ahí con los maestros porque, y también con los alumnos, porque muchas veces los maestros cometen el error de irse por el dinero, ¿sí? Únicamente ver por ese interés meramente monetario, en lugar de verdaderamente tener como esta vocación de enseñar, ¿sí? En lugar de tener ese gusto por la enseñanza. Explícome. Es muy fácil caer en el error de decir, ay, es que esto me agrada, ¿no? O de decir, es que esto me hace sentir bien. Pero en realidad puede que eso no sea tu vocación, únicamente te está generando como esa sensación de seguridad, de tranquilidad, de paz, pero realmente muchas veces no es para lo que tú naciste. Ahora, este llamado, si nos vamos ya a un tema un poquito más místico, muchas veces o sea, lo escuchamos a diario, pero rara vez le solemos hacer caso, ya sea porque nos preocupa el que dirán, porque tenemos preocupaciones un tanto más, pues sí se podrían decir preocupaciones un tanto más poco fundamentadas, vaya, o sea, que no tienen ni razón de. Y digo, no, se entiende, cada persona es un mundo, cada quien trae su mentalidad, su manera de ver las cosas, pero finalmente la vocación es algo que no se debe de perder, porque finalmente, y esto alguna vez lo había escuchado, muy claro que dicen, haz lo que te guste y jamás vas a trabajar en toda tu vida. Sí, o sea, dedícate a lo que te guste y no vas a tener que trabajar, porque a fin de cuentas te vas a divertir, vas a aprender y vas a siempre buscar la manera de ser mejor. Y eso sí se me quedó súper grabado porque es muy cierto, ¿no? Afortunadamente, al menos, y digo, puede que me esté adelantando un poquito, pero voy a platicar un poco de mi experiencia. Si bien yo no quería, o sea, yo jamás me hubiera visto como ingeniero industrial, o sea, jamás me vi de ingeniero industrial ni sabía que existía esa carrera. Actualmente, pues descubrí que me encanta enseñar, me fascina enseñar, o sea, yo dar clases, y me fascina, me gusta muchísimo.
¿sí? Y finalmente, pues encontré que esa es mi vocación. O sea, mi vocación es eso, mi vocación es pues como tal, estar enseñándole a aquellos que ya sea que les cuesta o que de plano no tienen acceso como tal al conocimiento. O sea, el simple hecho de saber que estoy haciendo eso a mí me llena el corazón enormemente. Ya lo he platicado anteriormente cuando he dado clases privadas, de que las mismas personas a las que doy clases, los mismos chicos me dicen, ay, es que gracias a usted, maestro, yo le volví a agarrar el gusto a esto, aprendí estos temas, se siente muy, muy, muy bonito. Al menos a mí yo siento muy bonito. Y entonces me di cuenta de que mi vocación es eso, o sea, yo nací para enseñar, se me da muy bien enseñar y pues dije, bueno, vamos a explotar esto. Pero, o sea, en un principio a lo mejor sí me preocupaba, ¿no? El qué dirá mi familia, ¿no? Porque decía, ah, hijo de la tostada, pues como que no creo que les agrade mucho el hecho de que yo voy a dar clases, que sea docente. Pero llegó un punto en el que dije, a ver, es mi vida. O sea, yo la voy a vivir, ellos van a pasar 50, 60 años, muy probablemente ya vayan a fallecer, ojalá y no. Ojalá y luego que se me vaya el chicharrón, pero finalmente digo, quien se va a fletar todos los días a levantarse cada mañana voy a ser yo. Quien va a estar ahí estudiando voy a ser yo. O sea, finalmente quien va a hacer las cosas voy a ser yo. Y es algo que descubrí al momento de, pues, darme cuenta de que esta es mi vocación, la docencia. Sí, o sea, y si no, no hubiera metido a la maestría en educación, no hubiera agarrado maestría en recursos humanos o en otra cosa. Y la vocación tiene este poder mágico de que, híjoles, ¿cómo decirlo? Pues sí, digamos que de cierta forma te abre mucho el panorama, te abre mucho la perspectiva, ya no te la cierra tanto y fuera de, ¿cómo decirlo? Fuera de causarte preocupaciones muchas veces, al momento de que estamos hablando de una vocación, nos damos cuenta de que ya tenemos como esta idea de hacia dónde queremos forjar nuestro camino, hacia dónde vamos a ir encaminando nuestras decisiones, porque también es otra cosa. Si no estamos conscientes de qué es lo que estamos buscando en nuestra vida, en nuestro camino, pues las decisiones que vamos a tomar van a ser bastante, bastante cuestionables. Y eso muchos podrán pensar, ay, pero no va a repercutir. No, claro que va a repercutir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento te va a repercutir esa toma de decisiones, ¿sí? Y justamente, y esto lo estaba recordando que ahorita no está el maestro Miguel, pero estaría perfecto que él estuviera aquí con nosotros porque precisamente él ahorita lanzó un libro de filosofía cuántica donde menciona esto precisamente, que a veces sin querer, sin querer queriendo, como dijo el chavo, nuestras decisiones, todo lo que hacemos, pues repercute a las demás personas, en mayor o menor magnitud, pero lo hace. Y eso, pues, no está padre, la verdad, porque, pues, la demás gente qué culpa tiene, ¿no? O sea, finalmente, o sea, las consecuencias son inevitables, tanto para nosotros como para los que nos rodean, y pues hay que estar conscientes de ello, ¿no? En este caso, insisto, si eres una persona a la que no tiene paciencia con los niños, entonces no te metas a dar clases a un jardín, a una primaria, o incluso hasta una secundaria, porque únicamente lo que vas a hacer va a ser que los vas a afectar únicamente por tú querer ganar dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde se pierde totalmente pues el sentido de la vocación y en su defecto pues se pierde, vaya, pues sí, se podría decir que se pierde, ¿no? Esta parte de verdaderamente preocuparte por hacer bien tu trabajo, ¿no? O sea, porque finalmente es tu trabajo. No te voy a decir cómo lo hagas, porque eso ya depende de cada quien, finalmente. Pero al menos hay algo que sí es muy cierto y es que, ya para cerrar mi comentario, o sea, finalmente tenemos que caer en cuenta de que cuando somos docentes, cuando yo que me estoy preparando para ello, tenemos mentes que son fácilmente moldeables, manipulables, y que ellos no tienen la culpa de muchas cosas, ¿sí? O sea, solamente que estén ya en preparatoria o licenciatura, ahí sí ya no, ya están grandecitos, ya tienen una mentalidad más o menos desarrollada, ya no están tontos. Pero cuando están apenas iniciando, es muy importante tener esa vocación para poder tratar con ellos. Alguna vez lo platiqué con un amigo, saludos, mi terroncito de azúcar, ¿tú sabes quién eres? Este valedor tiene una paciencia enorme y un corazón bien grandísimo, grandísimo.
Yo me acuerdo que le pregunté, oye, carnal, y, o sea, yo sí le digo, no, le digo, oye, carnal, ¿a ti qué, o sea, a ti de qué te gustaría dar clases, no? Porque también va conmigo en la maestría, le digo, oye, carnal, ¿a ti qué te gustaría ser docente? Me dice, no, hermano, a mí la neta sí me gustaría mucho, darle clases a los niños. Yo, ¿en serio, carnal? Me dice, sí, la neta me gusta mucho. Digo, pues va, qué chido, no sé, eso está muy bien, ¿no? O sea, le digo, eso está perfecto, carnal. Si es lo que te gusta, pues vas tú, date. Me dice, sí, hermanito, es que a mí sí me gusta mucho, pues me gusta mucho enseñar, ¿no? O sea, me gusta mucho estar ahí con los chiquillos, ahí jugando y todo. Y le digo, está perfecto, carnalito. Le digo, no pierdas esa chispa, no pierdas ese foco. Si yo se le digo, eso está perfecto, ¿no? O sea, finalmente es algo que te gusta, que te apasiona y que lo vas a desempeñar muy bien. Tienes la paciencia, tienes el corazón, tienes las habilidades, ¿sí? Y le digo, te falta hablar, te falta, porque casi no habla el vato. Digo, te falta hablarme, pero está perfecto. Entonces ahí fue donde me di cuenta que dije, no manches. O sea, esto es el significado de la vocación, el hecho de decir, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque me nace, porque me gusta, porque lo disfruto. ¿Sí? Y ya para no extenderme más ahora sí, pues no sé, me gustaría saber qué opinan al respecto, maestros. ¿Ustedes realmente creen que la vocación es un gusto, es más que un gusto? ¿Ustedes qué opinan, maestros? Muchas gracias, gracias, Jan, gracias, Luis. Pues sin duda, hablar de vocación siempre va a ser un tema fundamental y no se diga cuando lo relacionamos justamente con la educación, ¿no? Lo que ustedes ahora nos han compartido, pues sin duda que nos lleva a pensar en esa, pues yo creo que aquí cuando hablamos de maestros o de docencia es como replanteártelo dos veces, ¿no? O sea, justamente hablar de si es auténtica o no esa vocación, si es auténtico o no ese deseo de formarte para poder ayudar, ¿no? A los demás. Y también, como bien lo decías, Luis, al inicio, muchas veces hemos hablado en estos conversatorios de esa parte, ¿no? Donde quizá no todo el que enseña ha tenido esta formación pedagógica, ¿no? Como tal. Muchas veces pues les toca enseñar, lo decía Yana ahorita, pues a ingenieros, contadores, en fin, ¿no? Una serie de psicólogos, en fin, una serie de profesionistas que bien no tuvieron esa formación, si se vale el término formación académica, de hacerlo como tal, pero decía, me voy a dedicar yo a la docencia, ¿no? Y de repente, pues sí, también a ellos les toca sufrirla porque quizá jamás se visualizaron frente a un grupo o dando clases, ¿no? Y sufrirla lo digo en el mejor de los sentidos, porque es como decir, estoy preparado. A mí muchas veces cuando me han comentado, oye, tú serías excelente maestra porque no estás frente a grupo y que mire, que en tal escuela y así, ¿no? Siempre. Y yo siento que soy más eficiente como, como tras bambalinas, como en otra parte que estar frente a grupo, por decirlo de algún modo, ¿no? No lo descartas, sin embargo, yo le reconozco a la gente que de algún modo tiene o despierta esa vocación, como bien lo decía ahorita Jan. Y es justo aquí donde queremos entrar este conversatorio porque definitivamente yo creo que sin vocación difícilmente puede haber ese vínculo de enseñanza, ¿no? Enseñanza-aprendizaje. O sea, en la mañana yo escuchaba a una persona que hablaba de que en su infancia tuvo a un maestro, y fíjense cómo no lo había relacionado hasta ahorita que lo recordé, y que tuvo un maestro que iba y que les daba su clase y todo, dice, pero la gran mayoría de las veces nos ponía algunos ejemplos, y esos ejemplos, dice, pues estaban relacionados con temas como de su vida personal, digamos, del maestro, ¿no? Traía algunos problemas, algunas cuestiones, y como que yo creo que las sacaba o las compartía, ¿no? En el grupo. Y decía esta persona, dice, bueno, dice, pero lo que más yo recuerdo es que de repente este maestro nos invitaba una coquita, ¿no? O nos invitaba una torta, ¿no? Entonces, y decía, ¿no? Pues yo creo que ellos se sentían apapachados, queridos por su maestro, porque ellos eran pues pequeños, en una situación quizá
pues no era tan quizá la solvencia económica tan grande, ¿no? Y para los niños, ¿cómo les puedo dejar huella quizá con ese detalle, ¿no? De darle un refresco, una torta, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, pero él hablaba justamente de cómo recordaba a ese profesor, ¿no? En su momento. Y uno a veces pudiera decir, oye, ¿y qué clase? Ay, pues quién sabe, ¿y qué temas? No, pues no lo recuerdo, ¿no? Sin embargo, como también la vocación tiende a dejar esa huella pues en los alumnos, que yo creo que es justamente lo que debemos de buscar, lo que debemos de centrarnos. Y yo quisiera también aprovechar aquí este espacio. Hace unos días tuve la oportunidad también de saludar justamente a una maestra que conocí hace algunos años y que nos decía que veía este conversatorio, por si nos está escuchando, pues también un saludo a la maestra Patti Berumen, aquí voy a hacer ya mi comercial y todo, y ejemplo justamente de vocación, ¿no? Hace unos días que yo me la encontré, pues ya estaba en un tiempo, en un año sabático, diríamos por ahí, en un breve descanso, que también creo que parte de esa vocación es merecido también el poder descansar, retomar y emprender el vuelo de nueva cuenta, ¿no? Pero sin embargo, sí rescatar y resaltar pues estos ejemplos que yo creo que los tenemos en muchos lugares. Michoacán no debe ser la excepción, nuestros lugares de origen no son la excepción. Hay maestros que justamente dejan esa huella y este conversatorio es para ellos, ¿no? Para rescatar, sí, toda esa labor que hacen, pero también a mí me gustaría escuchar de voz de un experto como Luis, de muchos años de entrega de trabajo, qué decirles o cómo llegar también a todos estos maestros que, como se ha comentado acá, ¿no? Quizá a veces ya ni bien pagado, ¿no? Pero dices, híjole, pues bueno, es la oportunidad, me ofrecieron unas horas en esta institución, etcétera, ¿no? Como que es el pan nuestro, ¿no? De todos los días. Y, y qué decirles, ¿no? A esos maestros que de repente pudieran tener esas dudas, ¿no? Esa inquietud de decir, pues sí será mi vocación, sí lo estaré haciendo bien, no sé, como en tu experiencia, Luis, algunos tips o algunos que pudieras algún consejo, ¿no? Decir, en medio de todo esto, tú de repente acá en los conversatorios surge en ti siempre ese arraigo, esos valores que te caracterizan a ti. Entonces, a mí sí me gustaría, si en este conversatorio pudieras compartirnos un poquito de esa experiencia, de ese de repente titubear y decir, ay, si será por aquí, cómo redirecciono el camino, etcétera. Entonces, yo creo que eso es también muy, muy importante. Sí, reconocer a quienes hoy por hoy dan la batalla y dicen, sí, esto es lo mío, pero también cómo poder motivar, ¿no? A los que de algún modo a veces pueden dudar, quieran claudicar, en fin, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría escucharte en esta segunda ronda, por si nos puedes compartir un poquito de tu experiencia. Te encanta que yo regrese al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Bueno, fíjate que sí, es interesante. Decíamos ahorita en la primera vuelta que ¿cómo se llama? La vocación es ese, digamos, ese vínculo que hay entre el alumno y el maestro, o sea, o es uno de esos vínculos que hay entre el alumno y el maestro. Yo decía, bueno, de acuerdo a la definición, o de acuerdo a la historia, no a la definición, sino de acuerdo a la historia, uh, vocación significa un llamado pues, de la actividad o de la divinidad o de la propia actividad profesional. Bueno, pero, y ahorita dice Ian, bueno, ¿cómo nos gusta o no nos gusta tener, cómo sabemos si nos gusta o no y si tengo la vocación o no? Precisamente la vocación, en la otra parte de su definición está la respuesta. La vocación es un impulso, es algo que sentimos desde adentro hacia lograr acercarnos a eso que nos interesa. Esa es la vocación. El bailarín se para por vocación a bailar.
El escritor escribe, o sea, lo ves con esa vocación, con esas ganas, con ese acercamiento a la actividad. El profesor tiene que acercarse a los alumnos, tiene que tener ese impulso a que los muchachos se acerquen a él, porque el maestro tiene ese deseo de enseñar, de transmitir algo. Platica, tú lo dices muy bien, o sea, una anécdota, un comentario, un apapacho, el quererse acercar a los muchachos de la forma que sea. Ese es el impulso, esa es la vocación, precisamente. Y digo, para todos los maestros que nos estén viendo, valga, sí nos quitamos el sombrero y sí les reconocemos a los maestros que tienen esa vocación. ¿Qué pasa cuando no tenemos ya la vocación? ¿O qué pasa cuando la vocación se nos agota? El impulso se agota. El deseo se nos va terminando. Muchas veces la propia vida nos va frustrando esa vocación. Pero yo pienso, y este sí es como el comentario del baúl de los recuerdos, el éxito está en ver que te siguen los muchachos. Si tú dejas un conocimiento en los demás, si tú lograste transmitir una idea, una metodología o simplemente un concepto y los demás lo comparten contigo, ese es el verdadero éxito del profesor. Y ahí se confirma la vocación. Lo hiciste bien. Entonces, yo creo que aquel maestro que tiene la gasolina a punto de terminarse, debería de recordarse en sus momentos mejores, en aquellos momentos de éxito donde el auditorio le reconoció lo que dijo. Y eso es el aliciente para el profesor para seguir adelante. En el momento que recuerdas una lección bien hecha, bien dada, donde compartiste y donde todo el mundo compartió el conocimiento que se dio ahí, en ese momento, ese es el mejor aliciente para un profesor. No hay una varita mágica o una fórmula mágica que nos diga, tienes que hacerle así y te va a funcionar. En la literatura consultaba y era una pregunta que hay que hacernos. ¿La vocación se hace o la vocación se nace? Y ok, aquí es interesante porque estamos diciendo que ese es ese impulso, es ese deseo que tenemos. Bueno, ese deseo se puede entrenar. Si nacemos con una vocación, si nacemos con un talento y si nacemos con una orientación a bailar, a cantar, a armar cositas o desarmar. Esa es la característica con la que nacemos. ¿La podemos entrenar? Sí, la podemos entrenar y la podemos hacer potencializadamente una fortaleza. Entonces el profesor, si tiene la voluntad, tiene el deseo de compartir, de sentirse el profesor, de sentirse el maestro en la clase, pues eso lo puede entrenar. Y el buen entrenamiento, como dice el dicho, el buen entrenamiento nunca se olvida, lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces en el entrenamiento no nos va a dejar caer tan fácilmente. Sí, hay momentos difíciles, hay momentos álgidos, hay momentos en que dices, híjole, qué terrible me fue el día de hoy. Pero es pasajero. El entrenamiento nos ayuda a que eso sea pasajero. Mañana seguramente puedes amanecer con otra actitud, recordando tus mejores momentos, recordando tus buenas clases. Y te pongo un ejemplo. Yo me tocó un grupo muy difícil, un grupo al que verdaderamente le tenía yo miedo a entrar a dar clase. Y probé varias técnicas, probé lo que son los PowerPoint famosos, lecturas, casos prácticos, y no encontraba yo la forma de que el grupo reaccionara. Un día, desesperado, puse una película y se me ocurrió hacer una pregunta y empezaron a participar. Y dije, caray, esto funcionó. A ver, puse otra
Y acabé el curso con puras películas. Y ese fue el éxito de ese grupo. Hoy me siento satisfecho de haberlo hecho y de haber encontrado esa solución, porque yo estaba a punto de, yo fui a la dirección, dije, ya no puedo trabajar con ese grupo, no funciono con este grupo, no puedo con este grupo, definitivamente. Me declaro inepto total aquí con este grupo. Y se me ocurrió poner esa película nada más porque ya, necesito entretenerlos prácticamente. Pero al término de la película, bueno, sí, al tener una película corta, les pregunté, bueno, ¿qué les pareció? Díganme algo, lo que sea, si quieren, si no, pues ahí nos vemos. Total que sí. Y eso funcionó y eso me hizo ver que se puede. Y eso me hace ver que siempre se puede. El detalle es, pues, el entrenamiento es lo que nos hace buscar alternativas para que podamos lograrlo. No te paso la voz inmediatamente, Jan, porque tenemos una participación acá que es muy interesante y me siento halagado, de veras, me siento halagado de que tengamos participaciones el día de hoy. Dice Wendy, si nos haces favor, Asbedi, tú que tienes mejor voz que yo. Con mucho gusto. Wendy Centeno López nos comparte esta noche y dice así: muy buenas noches a todos. Hablar de vocación es hablar de docentes en la constante búsqueda de técnicas, actividades, planeaciones, tiempo y amor a enseñar. No todos los docentes estudiaron cómo enseñar y eso se le puede complicar o desencantar tanto al docente como al estudiante. Muchas gracias, lo que compartías un poquito. Así es, yo creo que tiene toda la razón el mundo, exactamente. Sí, el entrenamiento nos puede ser muy útil y el buen entrenamiento nunca se olvida, siempre se recuerda y en los malos momentos nos surge la idea. Bueno, yo cierro mi participación ahorita con ese comentario y gracias a la compañera que nos compartió su comentario. Y un poquito, antes de darle la palabra, ya un poquito o mucho relacionado a lo que nos decías justamente, ¿no? Como ella lo expresa muy bien en lo que nos comparte, ¿no? Es esa búsqueda constante de estar, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchas gracias, Wendy, por estar y por participar. Y adelante, ya te escuchamos. Gracias, gracias. Pues justamente sí concuerdo mucho con lo que comentan, porque efectivamente a veces se nos olvida que cuando nos gustan las cosas encontramos la forma, sin importar qué sea. O sea, siempre se va a encontrar la forma y siempre se va a poder todo. Solamente hay que esforzarse un poquito más, que lamentablemente muchos docentes, sobre todo aquí en Latinoamérica, me debería decir, y bueno, que esto pasa en todas las partes del mundo, pero más sobre todo aquí, que se da mucho la mediocridad y el conformismo. Muchos docentes no se toman la molestia de realmente dar clases de calidad. Simplemente van y cumplen con su horario, cumplen con enseñar unos temas. Si pasan o no los alumnos, les da igual. Si aprenden o no, les da igual. Lo único que quieren decir, cobrar y ya. Y eso es algo bastante triste porque finalmente luego, pues se pierde mucha calidad en la institución, se pierde calidad de la materia y se denigra como tal, ¿no? La profesión muchas veces. Me pasó que varios compañeros de otras carreras decían, ay, es que esta carrera es bien así, así, así. Yo decía, bueno, ¿y por qué? Es que el maestro es un no sé qué. Digo, bueno, o sea, por una mala experiencia que tuvieron con este maestro están denigrando a la materia o están denigrando a la profesión, a la licenciatura. Y eso pues es bastante triste, lamentablemente, ¿no? Y pues muchos maestros fuera de tomarlo como algo para bien, para mejorar, se ofenden y dicen, ay, es que tú qué vas a saber, es que está complicado. Yo no digo no digo que no sea complicado, por supuesto que tiene su nivel de complejidad, pero finalmente si elegiste dar clases, si elegiste ser un docente, eh, pues sí tienes que tener esta conciencia, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que implica ello, ¿no? O sea, al menos puedo hablarles por experiencia propia cuando empecé a dar clases así privadas. Y también a dar conferencias, ahora que recuerdo, porque las conferencias también ahí no participo como tal como docente, pero finalmente estoy exponiendo sobre un cierto tema y pues les explico muchas cosas. Y finalmente sí entiendo y caigo mucho en esta razón de decir, bueno,
está en mí el que ellos se lleven algo y que a la vez no se lleven prácticamente nada. ¿Sí? O sea, de mí va a depender que ellos o aprendan mucho o no aprendan nada. ¿Sí? O sea, porque finalmente he tenido la fortuna de que me han tocado personajes, o sea, grupos muy, muy atentos, muy buenos, muy participativos todos, pero que cada uno va teniendo sus diferencias eventualmente. Y fuera de rendirme o algo, digo, Nel, vamos a ver el modo, vamos a picar piedra o hacer lo que sea necesario para que todos aprendan y para que todos se lleven algo, finalmente. Ahí fue donde me di cuenta que dije, ah, caray, porque ser docente no es fácil, pero tampoco es como que sea muy imposible. Porque al igual que con el maestro Luis, o sea, finalmente a pesar de que cada uno tenía sus diferencias, siempre estaba la forma, ¿no? De que, bueno, tal vez a ti no te gusta esto, compañerito, pero a la compañera sí le gusta. Y viceversa, lo que a la compañera no le gusta, a ti te puede gustar mucho. Entonces ahí uno va encontrando la manera, va encontrando uno las formas y va viendo el cómo hacer las cosas, ¿sí? El cómo dar la cátedra, el cómo dar la clase. Y sí considero que la verdad sí deberíamos de empezar a fomentar el hecho de que los docentes se preparen un poco más para dar clases. Eh, no tanto como una maestría, una licenciatura o directamente algo muy especializado, o sea, no. No es como que sea obligatorio, pero sí pienso que debería de haber como esta parte de bueno, ok, está bien que no estudiaste para ser docente, te estás preparando para ser docente, pero sí debes de cumplir con unos ciertos requisitos. Sí debe de haber como que de ese cumplimiento de esos requisitos para que puedas impartir clase. Porque luego pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor eres docente, pero te especializas en un área. ¿Sí? O sea, es decir, solamente das clases para una cierta área y pues como que entonces se pierde un poco el encanto. Lo platicaba el sábado pasado con uno de con mi maestro de la maestría que me dice, es que pues hay muchos lugares para dar clases de inglés, muchos lugares para dar clases de inglés con plaza, pero muchos no se avientan porque no tienen un comprobante de que hablan inglés. Sí, o sea, no tienen una manera de comprobar que sí pueden dar esa clase, ¿sí? Entonces, pues es muy triste eso, ¿no? Que digas, híjoles, hay lugares, pero no están los medios o no se cumplen con los requisitos para que puedas ser docente de cierta área, ¿no? Y no sé qué opinen al respecto, pero al menos para mí también la vocación tiene que ver mucho con un tema de pasión, es decir, te tiene que, no, ya no hablemos de gusto, sino que te tiene que llamar mucho la atención, tiene que despertarte en ti esa llama de decir, tengo que ser mejor, tengo que esforzarme, tengo que buscar el modo, ¿sí? Porque cuando hablamos de pasión ya estamos hablando de que va a dar igual, te va a dar igual todo, tú vas a dar el 100 por el 100. Ahora sí que como diría la chaviza, lo das todo, ¿sí? O sea, y eso, la verdad es que sí, mm, pues sí es muy importante, porque no hay nada más triste que no vivas, mejor dicho, que vivas de algo que no es tu pasión, ¿sí? Hay mucha gente que tú le preguntas, bueno, ¿y cuál es tu pasión? Ah, es que mi pasión es cantar, mi pasión es actuar. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Es que me voy a morir de hambre, es que me va a pasar no sé qué. O sea, el miedo siempre va a estar, pero de que despegues o de que eso sea para ti, ya va a depender en gran función de lo que tú hagas, de cómo lo vayas manejando tú, ¿sí? Porque muchas veces las oportunidades se prestan, las opciones, los modos se prestan. Incluso hasta tu contexto muchas veces se llega a prestar, pero muchas veces no nos damos cuenta y lamentablemente, pues sí, perdemos esas oportunidades. Entonces, es algo a lo que sí o sí les invito. No dejen pasar ninguna oportunidad y siempre que tengan el chance de hacer algo, háganlo para ustedes. Y sobre todo, y más importante, busquen esa pasión en ustedes. Sí, o sea, ya quitándonos un poco del tema de la vocación para la educación, y es vocación en general, me hubiera encantado estar el programa pasado para hablar, porque sí tenía varios puntos que comentar, pero quiero aprovechar este momento para comentarles lo siguiente. Sé que da miedo, sé que asusta, pero a fin de cuentas no lo vean el fracaso como algo negativo, véanlo como una experiencia, véanlo como ese aprendizaje, ¿sí? De que dicen, ay, es que pues yo quise poner un negocio de helados, pero no me salió, no me resultó.
¿no? Y bueno, ¿y por qué no te resultó? Ah, y es que pues la posición, o es que la gente no come mucho helado. Ah, entonces ya sabes que tu negocio no debe de estar en ese lugar y no debe de ofrecer esos productos, sino que debe de ofrecer otro tipo de productos o servicios. ¿Sí me explico a dónde quiero llegar? O sea, finalmente las experiencias van a dejarte el aprendizaje que tú quieras tomar de ello, ¿vale? Y pues no hay nada como finalmente siempre pues darse cuenta, ¿no? De ello, darse cuenta de cómo las experiencias nos pueden enriquecer sin importar qué. Pero sobre todo hay que estar siempre conscientes de que las cosas no se van a presentar solas, hay que trabajar, hay que levantarse todos los días con actitud de siempre ser mejores, de tener la mente, el mindset, ¿no? Como dice la chaviza, de hacia dónde quieres llegar, de si quieres darle a eso. Porque también eso pasa muchísimo, que a veces como docente es muy fácil que te pierdas en el querer hacer todo, en el que quieres abarcar mucho y a la vez no abarcar nada, ¿no? O sea, bien dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, o sea, todo se puede, pero siempre hay momentos, hay tiempos, hay maneras, ¿sí? Y no sé qué opinan ustedes, maestros. Un tip que sí les puedo dar como alumno en la actualidad es siempre procuren estar actualizados a la vanguardia, ya sea en conocimientos, en técnicas, en métodos, siempre estén actualizados, maestros. Eso sí me quedó súper claro porque precisamente cómo puedes llamar mucho la atención de los jóvenes o de los que estás próximos a enseñarles, mantente a la vanguardia. O sea, yo sé que a lo mejor puede ser complicado porque puedes decir, ay, pero es que a mí no me gusta ver noticias, o es que a mí me da flojera, o es que no tengo tiempo, X o Y razón, puede haber muchas excusas. Pero el mantenerte a la vanguardia te va a dar muchos puntos. ¿Por qué? Porque finalmente no hay nada que le agrade más a un alumno que a un maestro que esté actualizado, que sea contemporáneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente es lo que buscan. ¿Sí? O sea, buscan vaya, no sentirse identificados, pero sí buscan como esta parte de decir, puedo platicar de ciertos temas o sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque pasa mucho y sobre todo hoy en día con tanto acceso a la información que a veces sueltas la información y nunca falta el alumno que te lo investiga y, oiga, maestro, es que eso está incorrecto, porque tal autor dice que no sé qué y eso mencionan que eso ya es de muchos años atrás. Me lo decía alguna vez una maestra, ¿no? Que decían, es que, ¿cómo es posible que quieras enseñar contabilidad con hojas de mayor cuando ya tenemos hojas de cálculo en Excel? O que decían, es que, ¿cómo es posible? Ay, perdóneme, maestro, eso sí no lo sabía. Eso no lo sabía, pero bueno. Vamos a otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que me dice un maestro, pues justamente cuando estaba aprendiendo a hacer diseño en 3D, que me decía mucho este maestro, es que hay estos programas, ¿no? O sea, el básico, SolidWorks y AutoCAD. Pero entonces decía, y es que está Solid Edge, y es que este es más nuevo, y es que implementa tales herramientas, y es que implementa esto. Y dije, no manches. O sea, no se quedó con lo que ya sabía, sino que le investigó y se dio cuenta de que había otras opciones, había otros métodos, y nos lo enseñó a mí y a mis compañeros. Se mantuvo a la vanguardia. Igual, yo lo he aplicado hoy en día con mi escuela, que próximamente ya ahí la estaremos anunciando. Me da mucho gusto ahí comentar esto, que ya estoy implementando mi propia escuela de diseño 3D, en donde precisamente mucha de la información que yo manejo es lo más actualizada que se puede, porque hay mucha información que si bien es actual, no siempre es tan confiable, ya sea porque o es muy nueva o porque son temas nuevos que no se han explorado tanto. Entonces, sí está bien mantenerse a la vanguardia, pero aguas porque no siempre es adecuado. Sí, ya eso ya depende del criterio de cada quien. Pero eso es lo que me doy cuenta, hay que mantenerse mucho a la vanguardia y sobre todo hay que buscar la manera de conectar en función de qué, de algo más personalizado. Bien lo dijo el maestro Luis, es que le busqué y le busqué hasta que llegué a las películas y con eso ya me participaron, ¿sí? O sea, finalmente lo personalizado es muy complicado, es muy laborioso, muy tedioso, pero te va a dar un plus como docente que, híjoles, ni para qué te cuento. De luego yo que soy alumno y que también he sido maestro, cuando haces todo personalizado,
Para grupos muy grandes sí se vuelve muy complejo, pero si tienes un grupo de 10, 15, o sea, por favor, son 10, 15 alumnos, o sea, ponle que tú tengas 2 o 3 grupos, pero aún así se puede encontrar la forma, ¿sí? O sea, y finalmente digo, no sé qué opinan maestros, pero me gustaría preguntarles lo siguiente ahora, desde su experiencia, realmente, ¿qué es más complicado? ¿Encontrar una vocación o seguir tu vocación? Desde su experiencia, ¿qué sería más complicado? Y en su defecto, ¿qué le podrían decir a personas como yo que estamos relativamente jóvenes cuando queremos encontrar nuestra vocación? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Muchas gracias, Jan. Luis, te veo como con ganas de contestarle. Sabía que me ibas a aventar la bolita. Sí, sabía, me lo venía imaginando, fíjate. ¿Cómo Bueno, ves? pues muy buena pregunta. Sí, es cierto. Está bueno. ¿Qué es más fácil o ¿Qué qué es es más más difícil? complicado? ¿Encontrar la vocación o seguir la que ya se tiene? Bueno, mira, yo creo que las dos tienen su grado de dificultad. Creo que cuando la tienes bien clara, mm, no hay, vamos, no hay barreras para ti. Es decir, cuando tú la tienes muy clara y la quieres seguir adelante, porque es lo que te gusta, esa es tu inclinación, adelante. Eso es lo ideal. Encontrarla o modificarla o cambiarla es un poco más complicado. Por eso decía yo, es necesario entrenarse, porque el entrenamiento sí te ayuda a, primero, a identificar cuál es tu potencial, cuáles son tus habilidades, tus actitudes y tus actitudes potenciales. A veces no las tenemos desarrolladas. Mira, en las características de la vocación y de la vocación educativa, sobre todo, se reconocen 4, o al menos encontré 4. Y dos dijiste tú, una es el interés y la pasión. Esa es una característica de la vocación. Entonces, cuando tú tienes interés y pasión en algo, no hay nada que te mueva de eso. La segunda es la relacionada con el compromiso. La educación tiene un compromiso social, eso ya lo platicamos durante otros conversatorios, pero la vocación también reconoce que hay un compromiso social. Es decir, yo como profesor tengo un compromiso con la sociedad de enseñar bien a estos alumnos. No se trata de echarlos a perder, no se trata de que yo les voy a tratar de enseñar algo, al menos en mi experiencia, o a lo mejor en función al entrenamiento que he tenido de una disciplina muy férrea, la comprensión de las cosas. Fíjate, acá acabas de mencionar una cosa muy interesante. Dices, ¿para qué están aprendiendo a hacer contabilidad en libro mayor si hoy la computadora lo hace? Ajá, por eso el contador te cobra lo que te cobra, porque tú Claro, no entiendes el procedimiento, tú no entiendes el porqué de las cosas. Si tú aprendes el porqué de las cosas, entonces tú le pagas al contador y le dices, espérame tantito, espérame, no te pases, yo sé que esto nada más es para tanto, yo sé hacer contabilidad, yo entiendo el procedimiento, pero no tengo el tiempo para hacerlo, o bueno, tú eres el encargado de la cuestión más de hacerlo, por eso te estuve pagando. Y entonces, eso es lo que no entiende el alumno. El alumno dice, ¿para qué quiero aprender matemáticas si la calculadora lo hace? Ah, y el día que no tienes la calculadora, ¿qué vas a hacer? El día que no tienes la computadora, ¿qué vas a hacer? El día que tienes que resolver un problema matemático en tu trabajo y no tienes los recursos, ¿qué te dice la lógica? ¿Que le tienes que ir a preguntar al profesor o qué? Entonces, ese, para evitar esos momentos o esas situaciones, el profesor tiene el compromiso de enseñar ese procedimiento, aunque no lo vayas a trabajar por la vida, no, yo te lo voy a enseñar porque algo te va a enseñar en algún momento. Después está la tercera de las cualidades de la vocación, que es el desarrollo personal, y tú mencionas bien la tecnología. El profesor no se puede quedar con la tecnología vieja, no. El profesor
entiende la tecnología vieja y el profesor entiende la evolución. Y entonces eso sabe que le va a dar desarrollo a él y a sus alumnos también, porque lo vas a compartir con ellos. Yo decía yo en otra intervención, somos celosos de lo que sabemos y no les queremos enseñar a nadie. Malo, porque si tú se lo compartes y él mejora el conocimiento y luego te lo devuelve, ya aprendiste, ya ganaste. Pero si tú te lo quedaste, no se lo compartiste, él no te lo va a compartir después porque tú no se lo compartiste. Y entonces, ¿quién perdió? Ahí perdiste tú. Entonces, el desarrollo es crecimiento personal y social. Y el último es el de la empatía, que es precisamente lo que decíamos nosotros hace ratito. El profesor busca empatizar con sus grupos, ser parte del grupo, ¿no? No es yo quiero ser el líder del grupo, no, pues yo soy 50 años de diferencia y no me van a querer nunca metido no voy a poder ni jugar con ellos, no, pero sí, anímicamente sí quiero ser parte del grupo. En lazos de amistad, quiero ser su amistad. Quiero que me recuerden por ser alguien empático con ustedes. Y eso lo entiende un profesor con vocación. El deseo de compartir con ellos, de participar con ellos en la socialización. Tampoco se trata de darnos besos todos contra todos, no, eso es otra cosa. No, simplemente el hacer clic, el que los chicos estén a gusto en un trabajo en donde todos vamos a ser colaborativos. Esa es la verdadera empatía en la educación. Entonces, yo cierro mi comentario precisamente con esos 4 comentarios, cuatro cualidades para contestar la pregunta que nos hace, se me olvidó la última, pero eran 2, ¿no? Eran dos, el consejo, ¿verdad? El consejo, ¿qué le podemos aconsejar a las generaciones que están trabajando? Pues mantener estos conceptos en mente te ayudan a seguir adelante. Ya sea por vocación interna o ya sea por vocación adquirida, pero el entender estos 4 conceptos de para qué es la vocación, pues te ayuda a centrarte y te ayuda a continuar en el camino que tú estés, ¿no? Lo hemos dicho, somos profesionistas en actividades de enseñanza, no somos profesores de formación, pero sí le podemos agarrar el gusto, sí le podemos agarrar la vocación a la enseñanza. Yo creo que yo dejo ese mensaje a todos los que a los que nos pueden estar viendo, los profesores que quieren incursionar en la docencia. Hay que agarrarle gusto a la docencia, hay que tener cierto ánimo de vocación, cierta orientación, cierta influencia, cierto impulso a querer hacer las cosas con cierto agrado. Muchas gracias Luis. Y pues bueno, sin duda que con estas características que nos has compartido, yo creo que se responde gran parte de esa pregunta que es ciertamente interesante. Yo creo que también es una pregunta que quienes nos están escuchando también se la pueden hacer, y esto que hoy nos compartes, estas características, pues nos pueden marcar esa diferencia, nos pueden permitir hacer ese autoanálisis, ¿no? Si qué es más importante en verdad, si buscar, como decía, que es más complicado encontrarla o seguirla, ¿no? Encontrar esa vocación o seguirla, como lo decía Jan. Y bueno, pues ha estado sumamente interesante el conversatorio, el tiempo está por terminarse, pero no sin antes, pues agradecer a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención, por supuesto agradecer a Luis y a Jan el que nos hayan acompañado esta noche en este conversatorio, y recordarles que tenemos una cita con todos ustedes el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias.